Hola, buenas tardes. Iniciamos entonces la clase número 2 del curso de Excel desde cero. En la primera clase vimos y aprendimos e hicimos una tabla de multiplicar, un formato en Excel que nos permitiera ingresar un número cualquiera y que Excel me mostrara la tabla de multiplicar. Para ello utilizamos lo que fue el ancho de las columnas, aprendimos sobre las filas, dijimos que el punto de cruce que hay entre una fila y una columna la llamamos celda, que para trabajar en las celdas yo debo tener en cuenta que cuando quiero que la celda me muestre un resultado debo poner el signo igual, que cada una de las celdas es una referencia dentro de la hoja de cálculo y pues pusimos formato a las celdas. Hoy vamos a trabajar y vamos a hacer especial énfasis al el trabajo con las fórmulas. Voy a trabajar sobre el mismo archivo de la semana pasada, sobre este archivo. Voy a insertar una nueva hoja. Si usted la tiene, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en las fórmulas. Para las fórmulas voy a colocar un número a cualquiera en esta celda A1 y otro número cualquiera en esta celda B1. Entonces, cuando yo voy a trabajar con fórmulas, tengo que tener en cuenta que hay diferentes tipos de datos y hay diferentes fórmulas que funcionan o no con los tipos de datos. Entonces, los tipos de datos con los que yo voy a trabajar en Excel son datos numéricos, eso ya lo vimos, datos numéricos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todas sus combinaciones, alfabéticos, datos alfabéticos y datos alfanuméricos. Alfanuméricos, por ejemplo, si yo escribo calle 26, fijémonos que por tener el texto calle, ya este dato pasa a ser alfanumérico y con él no se pueden hacer operaciones matemáticas. Con estos no se pueden hacer operaciones matemáticas, se pueden hacer otras operaciones. Y este sí permite hacer operaciones matemáticas, ya que es un número. Fijémonos aquí que cuando yo escribí el número 154, el número 987, estos automáticamente se alinearon a la izquierda, a la derecha de la celda. Se alinearon a la derecha de la celda sin necesidad de habilitar ninguno de estos botones de alineación. Y fíjense que cuando yo escribo texto, el texto se alinea automáticamente a la izquierda. Entonces, cuando la alineación de lo que yo escribo está en la celda, está al lado izquierdo, es porque es un texto. Y si no, es un número. Claro, eso puede variar si yo habilito la alineación del número hacia el lado izquierdo de la celda. Pero por defecto, si yo deshabilito eso, el número queda alineado a la derecha y el texto a la izquierda. Entonces, vamos a escribir aquí qué operaciones matemáticas yo puedo hacer en la hoja de cálculo. La suma, la resta, que es la inversa, ¿sí? Sabemos que la resta es la inversa de la suma, la multiplicación, la inversa que es la división, tenemos la potencia y la inversa de la potencia que son los logaritmos. Esas son las operaciones matemáticas que yo puedo hacer en mi hoja de cálculo. Habrán otras operaciones también matemáticas que yo puedo realizar, pero ya utilizando ciertas fórmulas o ciertas características especiales. Voy a borrar aquí este contenido. Listo, nos quedan estas operaciones. Entonces, las operaciones matemáticas siempre van a iniciar con el signo igual. Le estoy diciendo a la celda, quiero que sea igual a un resultado. Entonces voy a colocar, hago clic en la referencia A1. Automáticamente Excel me escribe el nombre de esa referencia. Más, que es el signo de la operación, que en este caso es la suma.
hago clic en la referencia número 2. Entonces hago la fórmula para sumar dos números en Excel. Entonces al dar Enter, Excel me va a mostrar la suma de esos dos números utilizando las referencias. Igual con la resta, igual hago clic en la primera referencia, el signo de la operación, y hago clic en la segunda referencia. Enter. La multiplicación igual, primera referencia por, que es el asterisco, lo habíamos visto allá en la operación que hicimos, la segunda referencia y Enter. División igual, primera referencia, slash, que es el signo de división, la segunda referencia. Potencia. La potencia requiere un signo especial. La potencia, vamos a entender que potencia es coger un número base y elevarlo a otro número. En este caso vamos a tratar de elevar 154 a 987. Elevar es que se multiplique el número base, se multiplique las veces que diga la potencia. Entonces si hacemos clic en la referencia, que sería la base, y aplicamos el símbolo, este símbolo que es el símbolo de potencia. En el teclado lo pueden encontrar activándolo con Alt+G+R y el carácter que está al lado de la ñ. Si se fijan al lado de la ñ hay teclas que tienen tres caracteres, hay otras que solamente tienen dos caracteres. Las que tienen dos caracteres, el carácter principal es el que está en la parte de abajo a la izquierda. Y el carácter secundario o la segunda función de esa tecla la saco con la tecla Shift. La tecla Shift está al lado y lado del teclado encima de la tecla Control. Está al lado izquierdo y al lado derecho. En este caso, las que tienen tres teclas, esa tercera función sale con la tecla Alt+G+R, que es la que está al lado derecho de la tecla espacio. Entonces, si usted la presiona, Alt+G+R y el corchete, pues va a aparecer que no hace nada. Nuevamente lo presiona dos veces y aparecen dos veces esa capotica. Ese es el símbolo de potencia. Entonces aquí le estoy diciendo la referencia A1 la va a elevar a la referencia B1. Damos Enter. Aquí, ¿qué ocurrió? Resulta de que yo les había dicho que en una celda puedo meter hasta 255 caracteres. Entonces llegó al límite. En este caso ese número es demasiado grande. Entonces por eso me va a aparecer, este es un error de número. ¿Sí? Entonces, que en este caso voy a cambiar en la fórmula, no voy a elevar A1 a B1, sino que solamente lo voy a elevar a 2. El primer número elevado al cuadrado, volvemos a sacar aquí la fórmula, elevado al cuadrado me da ese número. Entonces la potencia es un número bastante grande si yo lo elevo, por ejemplo, a 987. Por eso me sale ese error. Y un logaritmo es la invertida de la potencia. Es decir, el logaritmo me va a indicar a mí a qué número está elevado, un número con base 10 para que me dé ese número. Por ejemplo, si yo coloco aquí la operación matemática como tal del logaritmo, pues es una fórmula bastante larga que por el momento no la vamos a aprender. Entonces aquí voy a aprovechar para enseñar acerca de las funciones que tiene Excel. Cuando yo tengo que realizar operaciones matemáticas muy extensas, muy largas, los programadores de Excel ya pensaron en esas operaciones matemáticas tan extensas y crearon las funciones. Entonces, una función es una operación matemática que ya está predefinida en la hoja de cálculo. ¿Sí? Una fórmula que ya está predefinida y ya vamos a ver por qué. Cuando yo escribí aquí, escribí una fórmula. A más B, A1 más B1. Estas son fórmulas. Pero aquí no voy a utilizar fórmula, aquí voy a utilizar una función. Entonces, para utilizar funciones en la hoja de cálculo, igual
siempre coloco el signo igual porque lo que me va a arrojar es un resultado. Coloco el nombre de la función. Excel tiene muchísimas funciones y nos las vamos a ir aprendiendo poco a poco. Por ahora vamos a escribir el nombre de la función, que es log, y fíjense que aquí Excel me saca ya dos sugerencias, dos funciones que arrancan con log. Logaritmo, que dice devuelve el logaritmo de un número en la base especificada, y aparece el otro que dice devuelve el logaritmo en base 10 de un número. Voy a utilizar el logaritmo en base 10. Entonces, este logaritmo en base 10 es el nombre de la función. Las funciones siempre están compuestas por el nombre de la función y dentro de paréntesis los argumentos o los datos que yo quiero que esa función me procese. En este caso, el paréntesis lo voy a colocar, abro paréntesis y le voy a decir, deme el logaritmo de 154, o sea, de la celda A1. ¿Cuál es el logaritmo en base 10 de 154? Al presionar Enter, me está diciendo que es 2.18. ¿Qué es este número? Quiere decir que si yo elevo 10 a la 2.18752027, me va a dar 154. ¿Sí? Vamos a hacer la inversa. A ver, aquí ya hicimos la potencia, entonces le voy a decir 10 elevado, recuerden el símbolo que está aquí, elevado a este número. Me debería dar 154 y ahí está. O sea, el logaritmo me dice a qué número está elevado. ¿Por qué dije yo logaritmo en base 10? Porque en este momento es el más fácil. Porque la función de logaritmo también me dice el logaritmo en base qué. Ah, que yo lo quiero en base 154. Entonces el logaritmo en base 154 de 154, ¿cuánto es? Pues me va a arrojar 1. Porque el 154 está elevado a la 1. Listo. Pero eso después lo podemos ir aprendiendo. Entonces, estas son las operaciones con las que yo voy a trabajar y efectivamente aquí ya aprendimos a utilizar una función. Más adelante vamos a aprender otras funciones. Bueno, entonces, para trabajar con fórmulas, debo tener en cuenta algo que se llama jerarquía de signos. La jerarquía de signos me determina qué operaciones matemáticas se realizan en primer lugar. Para ello vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar este número por este otro número más este número menos este número por este número dividido este número. A simple vista nosotros, ¿qué operación haríamos allí? Pues nosotros decimos que 12 por 45 más 9 menos 8 por 3 dividido 4, ¿cierto? O sea que si hacemos la operación matemática, 12 por 45, si fuera 10 sería 450 más 90, ¿sí ve? Si fuera 10 este 12, por 45 daría 450 y 2 por 45 da 90, 450 más 90 da 540, más 9, 549, menos 8, 541. 541 por 3, si fuera 500, sería 1500, 41 por 3 da 123, entonces 1500, 1623. Dividido 4, 1623 dividido 4, si fuera 1000 dividido 4 da 250. ¿Sí? 1600, si fuera 600 dividido 4 sería 150, entonces 250 más 150, entonces nos darían 400. Y bueno, se me olvidó el otro número. Menos mal, para eso crearon estas hojas de cálculo y para eso los seres humanos crearon las primeras calculadoras para esas operaciones matemáticas altas. Pero mire el número que yo creo que me daría, porque es la operación que yo haría. Si hacemos Enter, fíjense que me da un número totalmente diferente al que yo tenía pensado. ¿Por qué? Porque la operación matemática en la hoja de cálculo y en cualquier dispositivo matemático
¿sí? Que yo pueda escribir la operación y después obtener el resultado. Porque en una calculadora yo voy haciendo la cuenta y a eso me va dando y me da el 500 y me da el valor que nos dio al principio. En este caso, si yo quiero que esa operación matemática me dé el número, y les explico que para la hoja de cálculo primero se hizo esta operación, que fue la multiplicación. Después esta otra multiplicación. Y esta multiplicación, lo que nos dio esta multiplicación, lo dividió por 4. Y después a lo que dio esta multiplicación le sumó 9 y a todo este resultado lo restó lo que dio esta otra operación. ¿Sí? Y voy a copiar esta operación matemática, aquí le voy a dar enter y aquí la voy a volver a pegar. Igual, control V, ¿sí? Recuerden, control C para copiar, control V para pegar. Y voy a decirle, bueno, yo necesito que me haga la operación como yo la haría. Entonces, lo primero es, abro un paréntesis y le digo, hágame esta multiplicación. Primero esta multiplicación. Después, al resultado de esta multiplicación, me le va a sumar este 9. Cuando haga esa operación matemática, a eso le va a restar 8. A eso le va a restar 8. A esa restada de 8, después de que le reste el 8, abro paréntesis, le voy a multiplicar 3. Y todo ese resultado me lo va a dividir en 4. Entonces aquí le estoy dando otra jerarquía. No cambié los números. Si yo hago enter, mire que me va a dar otro número totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí lo que hice fue aplicar la jerarquía de signos. ¿Sí? Entonces, en jerarquía de signos tenemos primero se hacen las multiplicaciones, las divisiones y las potencias. Primero se hacen esas operaciones matemáticas. Después se hacen las sumas y las restas. Enter. Recuerdan que les dije, hay que poner cuidado cuando nos sale un mensajito de Excel, porque Excel nos está diciendo que algo no hicimos bien. Aquí me está diciendo que la fórmula está incompleta, que debe incluir el operando a continuación del operador. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando yo escribí el signo más, Excel supuso que yo iba a hacer una operación matemática. O sea, el signo más tiene el mismo efecto que el signo igual, solamente que aquí puse el más y el menos y me muestra que hay ese error. Entonces, y también me está diciendo cómo lo puedo solucionar. Eso es algo muy importante y que casi nunca le prestamos atención. Aquí me está diciendo cómo podemos solucionar eso. Dice, agregue el operando ausente o borre el operador que sobra. ¿Sí? O sea que o borro el menos o agrego otro número ahí para que se haga una operación. Si no desea introducir una fórmula, que es lo que queremos hacer, evite usar el signo igual. ¿Sí? El signo menos o predecir el signo con una comilla. Eso es lo que yo necesito hacer. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es mostrar aquí en la celda el signo más y el signo menos. Entonces coloco esa comillita, ese apóstrofe que está arriba de la P y enter. Y automáticamente me va a tomar como que esto es un texto. Entonces tenemos por signos la multiplicación, la división y la potencia. Y después las sumas y las restas. Esa es la jerarquía. Pero por encima de estas operaciones matemáticas están los paréntesis. Los paréntesis le dan jerarquía a las operaciones matemáticas. Fíjense, este número, este de acá, que es 543, ¿cómo cambiaría? Solamente si yo coloco un paréntesis acá y lo cierro acá. Le estoy diciendo, primero haga esa operación matemática que está acá y después multiplíquelo por 12 y divídalo por 3/4. Enter, mire. Dio diferente, teníamos un 513 y ya nos dio
un número totalmente diferente. Entonces, la jerarquía de signos, eso es muy importante a la hora de hacer una fórmula matemática, a la hora de hacer una fórmula en la hoja de cálculo. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí a un ladito. Vamos a correr esta hoja y vamos a colocar unos números al azar aquí. Vamos a llenar los datos, vamos a llenar estos datos con números de 2 cifras. Vamos a colocar 3, 6, aquí. ¿Cuántos datos puse? Bueno, coloquemos 2 cifras nomás para que no nos enredemos. ¿Cuántos datos puse? Fíjense que cuando yo selecciono el rango donde puse esos datos, la hoja de cálculo en la parte de abajo, si lo ven, en la parte de abajo me muestra el promedio que hay entre esos números. ¿Cuántos datos hay? Hay 7 y lo que suman esos números. Es un datico ahí de las celdas de Excel. Es un datico que me sirve en algún momento para no tener que hacer una operación matemática, sino solamente, bueno, suma 318 y ya. Entonces, aquí en estas celdas yo coloqué 7 datos. Esos 7 datos en cualquier otra opción pueden ser 300 datos, ¿sí? Pueden ser 300 datos de ahí hacia abajo. Entonces yo voy a hacer la fórmula matemática para hallar el promedio de estos datos. Ya vi que aquí lo saqué y me dice, ay, pero si ya Excel lo está dando, ¿por qué quiere hacer la fórmula? Ah, porque yo necesito después hacer una operación con ese promedio, de acuerdo a la necesidad. Entonces yo quiero hacer la operación matemática para hallar ese promedio. Si todos recordamos el colegio, en la escuela nos dicen que para hacer un promedio debemos sumar los valores y después dividirlo por la cantidad de valores. Entonces voy a hacer la fórmula para calcular ese promedio. Entonces la primera fórmula que yo coloco allí y voy a hacer, me voy a saltar algo y es escribir la fórmula, escribir 45 más 23 más, porque ya nosotros hemos trabajado con referencias. Entonces voy a trabajar con esta referencia más esta referencia más esta referencia más esta. Listo, eso ya tengo la suma. Entonces me dice la fórmula, debo sumar los valores y dividirlos por la cantidad de valores. O sea que aquí le coloco dividido y ya yo sé que son 7 valores. ¿Sí? Entonces, enter y me va a salir un valor allí. Numérico, claro que sí, numérico. Aquí hay otra cosa muy importante, mire que ahí me salió un punto. En el computador suyo puede salir una coma. Lo que pasa es que en la configuración como tal yo le digo a Excel que me muestre las decimales con punto y los puntos de 1000 me los muestre con coma por un trabajo que yo tengo que hacer. Pero allá en el caso suyo usted puede aparecerle la coma. Pero me parece extraño que el promedio de estos números sea un número mayor, un número 298 es mucho mayor que cualquiera de estos números. Entonces hay algo que está mal. Y resulta que es en el planteamiento de la fórmula. Cuando yo planteé la fórmula y no tuve en cuenta la jerarquía de los signos, pues Excel lo que hizo fue hacer esta operación matemática, dividió lo que había en F11 en 7 y le sumó el resto de números. Ah, pero es que eso no era lo que yo quería. Entonces para eso utilizo paréntesis. Abro paréntesis acá y cierro paréntesis acá. Esto me está indicando que primero se hace esta suma y por último se divide en 7. Lo que de esa operación lo divide en 7. Aquí vea que ya me apareció un número más coherente con los datos que tengo acá. El promedio es el número que está en la mitad de los números como tal. ¿Sí? Es el valor medio que hay, la media académica iba a decir yo, y la media aritmética. Este es el promedio. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá otros datos? Metí otros datos más altos, más bajos, metí los datos
¿Qué pasa con esta fórmula? Pues esta fórmula voy a tener que ir a modificar la fórmula para que me incluya esos otros datos. O sea que tengo que escribir acá más, 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 más y más. Y así sucesivamente y él ya me hace el cálculo. Pero ¿qué pasa si son 300 datos? Ya solamente con estos 12 que me acabé de inventar aquí ya me dio pereza. Ya me parece una bobada uno tener que hacer eso. Entonces aquí es donde entran las funciones. Ya existe una función que me calcula el promedio. Además este promedio está mal calculado. Porque ya aquí son 12 datos y aquí lo estoy dividiendo por 7. O sea que aquí tendría que dividirlo por 12. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando yo escribo una fórmula, la idea es no tener que cambiar nada de la fórmula. Nada, nada. Que la fórmula quede con sus variables y con sus constantes. Para eso entonces ya crea la función. Entonces igual y vamos a llamar la función promedio, la empezamos a escribir promedio. Ay, pero usted como usted se sabe todas las fórmulas y las funciones, dirá por allá el que está viendo el video. Efectivamente, pues no me las sé todas, pero sí sé dónde están y vamos a aprender. Entonces me paro en la celda donde quiero que me muestre el resultado y vengo al botón en la barra de funciones, en la barra de fórmulas, vengo al botón de insertar función. O también puedo ir a la pestaña insertar y buscar el botón donde dice función, que debe estar en algún lado. Lo podemos encontrar. Símbolos, ecuaciones. Debe estar, bueno, en algún lado. No lo veo en este momento, pero entonces mejor me vengo acá a inicio y le digo insertar función. Este cuadrito de diálogo que me sale aquí me está diciendo que yo voy a buscar aquí, que si puedo buscar una función. O sea, yo puedo escribir un texto allí y buscar la función de acuerdo a lo que yo necesito. O puedo seleccionar una categoría y aquí en la categoría me van a aparecer todas las categorías de las funciones que tiene la hoja de cálculo. Entonces la hoja de cálculo en este caso tiene funciones financieras, de fecha y hora, matemática, estadística y así sucesivamente. Entonces yo le voy a dar aquí en todo para que aquí en esta función, seleccionar una función, me aparecen todas las funciones que tiene la hoja de cálculo. Este nombre que me aparece aquí, si yo hago clic sobre esta, en la parte de abajo de este cuadrito me va a aparecer la descripción de esa función. ¿Para qué sirve esta función? Entonces, devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Entonces, debo colocar el nombre de la función y entre paréntesis el número que quiero que me devuelva el valor absoluto. Entonces, y así pasa con todas las funciones. Ahora, miremos en la función ahora. Dice, devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Y me dice que se escribe el nombre de la función y entre paréntesis no lleva argumentos. Quiere decir que esta función me debe mostrar en la hoja de cálculo la fecha y hora exactas en el momento de la captura. Y así sucesivamente va con todas las otras funciones, que eso poco a poco las vamos a ir aprendiendo. No se preocupen. Vamos a buscar la función de promedio. Fíjense que están ordenadas en alfabéticamente. Si yo hago clic en esta primera y presiono con el teclado la letra P, pues me va a llevar hasta la primera función que empieza con P. Entonces vengo acá y puedo escoger y voy a buscar la función promedio. Mire que aquí está, función promedio. Hay varias funciones, vea. Promedio, promedio sí conjunto, promedio A. Solamente necesito la función promedio, pero cada una tiene una descripción y la hoja de cálculo me va a mostrar. Promedio, aceptar. Entonces aquí vienen los argumentos de la función. O sea, ¿qué quiero que haga esta función? Entonces, claro, yo quiero que me halle un promedio entre estos valores, entre la celda, y lo voy a minimizar acá. Si cuando me aparece esto, me está diciendo vaya, interactúe con la hoja que yo voy escribiendo la fórmula. ¿Sí? Que yo la voy escribiendo. Entonces hago clic acá y es que yo quiero un promedio de esta celda,
que sería el primer argumento, después de esta celda, otro argumento, y así sucesivamente yo me voy, pero es lo mismo que escribimos allá arriba. Entonces ahí vamos a utilizar los rangos. La ventaja de los rangos es que yo le digo a la hoja de cálculo, desde la celda F5 hasta la celda F16. Entonces yo puedo, igual, si yo le hago clic acá, puedo venir a interactuar con la hoja y voy a seleccionar ese rango de celdas. Y mire que aquí él me la va escribiendo. Desde el rango F5 hasta F16. Pero recuerde que esos datos se me pueden convertir en 300 datos. Pues yo no limito eso y le digo que me lo haga directamente hasta F300. Desde F5 hasta F300. Pero de ahí para abajo no hay nada. Pues entonces él no va a tomar el resultado. Vamos a tener, fíjense que aquí ya no sale el resultado que me va a dar. ¿Sí? Y vuelve y me explica para qué sirve la función y me dice cómo, y pues me explica los argumentos. O sea que esta herramienta es muy útil a la hora de cuando yo me quiera aprender las funciones. Entonces yo puedo decir, bueno, me voy a poner en la tarea de estudiar estas funciones, a ver para qué sirve cada una. Le digo aceptar. Y mire que me salió exactamente lo mismo de la de arriba. Y mire la fórmula que escribí aquí. Aquí escribí una fórmula utilizando una función. Y aquí utilicé una fórmula utilizando las referencias. Una fórmula más corta, me ahorré muchísimo tiempo allí. Y me ahorraría mucho más tiempo si yo llego y escribo igual, promedio, ¿sí? Y no saco ese asistente, le digo promedio y entre paréntesis escribo desde F5 hasta F300. Cierro paréntesis. O sea, no tengo siempre que sacar el asistente, ese es un asistente allá. Yo puedo escribir de una vez la función y los argumentos dentro de paréntesis. El promedio que hay en las celdas F5 hasta F300. Y miren lo que pasa aquí, si yo agrego otro dato, 36, 45, 89, mire que van cambiando menos la última, la primera, perdón. ¿Sí? ¿Por qué no cambia la primera? Porque la primera la escribí casi que a mano. Tendría que agregar F17, F18, F19, F20 y F21. En cambio aquí ya la tengo lista. ¿Sí? Es la misma fórmula. Y él me va actualizando los promedios. Hace la operación que hicimos acá. Le dije, hágame la suma y divídalo en la cantidad de datos. Ya lo está haciendo allí. Bueno, repasemos un poquitico lo que hicimos aquí. Hicimos pues, escribimos las operaciones matemáticas y escribimos las fórmulas de esas operaciones matemáticas. Yo creo que aprendimos lo que era un algoritmo. No sé si lo aprendimos, si no lo aprendimos, pues y ya lo sabíamos, pues maravilloso. Vimos lo de la jerarquía de los signos. Utilizamos esta operación o esta fórmula para entender la jerarquía de signos y la importancia que tiene el paréntesis a la hora de jerarquizar ciertas operaciones matemáticas. Y aplicamos con esta fórmula lo que pudimos haber hecho. Suponga que esta es la edad de ciertos clientes. Si usted quiere saber el promedio de edades de sus clientes, pues hace esto y utiliza la función de promedio. Aquí utilizamos otra función de logaritmo. Entonces ya también más o menos vamos teniendo claro qué es una fórmula y qué es una función. Vamos a hacer un ejercicio un poquito ya más práctico, algo más como de lo que haríamos en nuestra cotidianidad. Vamos a hacer una tabla en una de las hojas de cálculo. Yo agregué otra hoja de cálculo. Aquí van a ver otras hojas que yo tengo, pero estas hojas fue porque ya esta clase ya la dicté y la estoy grabando aparte. O sea, estoy volviendo a decir lo que había dicho en esas clases. Vamos a hacer esta tabla, vamos a colocar como encabezado de tabla de columna la cédula, el nombre, apellido, edad y vamos a colocar fecha de nacimiento como encabezado.
Recuerdan lo que les dije, aquí no es que se me esté pasando a la celda F1, sino que el texto queda sobre ella. Lo que hago es ampliar la celda, la columna, perdón. Entonces voy a hacer una tabla. Esta tabla tiene como encabezado estos datos. Entonces voy a colocar aquí 3 números de cédula. Nombre, voy a colocar Juan, apellido Galvez. Edad no voy a colocar y fecha de nacimiento. Voy a colocar la fecha de nacimiento en el formato día, mes, año. Siempre debo colocarlo, cuando voy a trabajar con fechas, lo coloco en el formato día, mes, año o mes, día, año. Pero el estándar es día, mes, año. Entonces yo puedo colocar fecha de nacimiento 14 de febrero, por ejemplo, 14 de febrero, Día de los Enamorados, de el año 1975. Puedo escribir eso y la hoja de cálculo, cuando yo presione Enter, me le va a dar formato de fecha. Diferente si yo coloco, por ejemplo, 31/02 de 1975. ¿Qué pasó aquí? Fíjense, yo les dije, cuando yo escribo un texto, él se alinea a la izquierda. Cuando escribo un número, se alinea a la derecha. En este caso, esta fecha es un número y se alineó a la derecha, pero esta, que también es una fecha, se alineó a la izquierda. Fíjense que el 31 de febrero no existe. Entonces, 31 de febrero, para la hoja de cálculo, como no existe, no es un número, entonces él asume que eso es un texto. ¿Sí? Entonces no lo toma como fecha. Entonces no voy a poder hacer operaciones matemáticas con esta fecha. Me va a arrojar un error. Entonces 31 de febrero no existe. 29 de febrero sí existe. Bueno, 29 de febrero en 1975 no existía. Porque en 1975 no era un año bisiesto. Entonces vamos a colocar 28 de febrero. Ese sí existe. Ya sí es una fecha. Entonces vamos a colocar otro número de cédula. X, me los estoy inventando. María López. Ya dije que nació pero cambiémosle el año, no le pongamos en el 75, sino que ella es más joven, digamos que nació en el 2000. Voy a colocar otro número de cédula. Se llama, no sé, Margarita Avendaño. Margarita Avendaño nació digámosle, el 26 de noviembre del 70. Yo también puedo colocarlo de esta manera. 26 de noviembre del 70. Como ya Excel más o menos capta que yo estoy colocando allí las fechas, él me va a seguir conservando en esa misma columna ese formato. Entonces si yo coloco 70 al presionar Enter, entonces ya lo va a sobreentender de que es 1970, porque coloqué el formato día, mes, año. Y estaban los valores como corresponden en cada uno de esos. Vamos a colocar un último número de cédula. Este es mi último número de cédula. Lo voy a llamar Pedro Bejarano. No pongamos Bejarano, pongamos Pedro López, Pedro García. Y Pedro García nació el 15 de octubre de 2000. No pongamos tan jovencito, de 2010. Listo. Entonces tengo esos 4 datos y yo puedo, y de aquí para abajo, recuerden que puedo colocar, si presiono control y flecha hacia abajo, puedo colocar 1.048.000 datos. ¿Sí? Esto es una tabla. Aquí estoy creando una tabla. De aquí hacia abajo puedo seguir colocando los datos. Pero entonces esta edad
yo le voy a decir a la hoja de cálculo que me calcule la edad de acuerdo a la fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Cuál sería la operación matemática que muchos haríamos? Pues sencillo, al año de nacimiento, 1975, le restamos, no, al año de nacimiento no, al 2020 le restamos el año de nacimiento, 1975. Y listo, maravilloso. Y sí, efectivamente Juan Galvez tiene 45 años. ¿Sí? Y esa sería la fórmula. Pero entonces, ojo, aquí yo no estoy escribiendo una fórmula. Aquí lo que estoy haciendo es una operación matemática directa. ¿Por qué? Porque la fórmula, para hacer fórmula, tengo que colocar variables y tengo que colocar constantes. En este caso estas son dos constantes, entonces no sería una fórmula, es sencillamente una operación que estoy haciendo allí. Entonces, ¿cómo hago la operación matemática? ¿Cómo hago la fórmula para calcular la edad de Juan Galvez? Y fíjense que aquí solamente trabajo en el primero, no voy a todavía tocar los otros. Entonces, claro, tengo la fecha de nacimiento y necesito restársela a la fecha, a lo que lleva el día de hoy, ¿sí? Al año de hoy. Fíjense que cuando yo les dije que si metemos la fecha en este formato, Excel me lo va a tomar como un número. Fíjense que aquí en el grupo número de la pestaña de inicio aparece el formato en fecha. Si yo cambio ese formato allí y le coloco formato general o formato de número, fíjense lo que me aparece. Me aparecen un número que corresponde a una cifra. ¿Sí? Ese corresponde a los días que hay, a los días de acuerdo a 1900, creo que es 27.000 y pico de días que hay hasta esa fecha. Entonces él me lo asume como un número. Entonces, como este es un número, yo tendría que buscar la forma de restarle este número a esto para que me calcule la edad. Entonces vuelvo aquí al formato de fecha para que no cambie mucho. Entonces yo ya sé que esto es un número. ¿Qué coloco aquí para el número? Le voy a decir igual. Recuerdan que ahora vimos en las funciones la función ahora. ¿Qué dice la función ahora? Devuelve la fecha y hora actuales en formato de fecha y hora. Entonces voy a escribir ahora a ver qué me muestra. ¿Qué me mostró ahí? La fecha y hora actuales. ¿Sí? Esta es la fecha y hora que tengo en mi computador en este momento. O sea que aquí yo ya puedo decir, esto yo le puedo, miremos a ver qué número es este. Este ya es otro número diferente al que me apareció acá, con un formato diferente, vea que tiene un punto decimal allí. Entonces voy a colocar esa en fecha corta, ahí me aparece. Esta sería la fecha de hoy, ahora. Y a esta fecha de ahora le voy a restar la fecha de nacimiento. Y enter. ¿Pero qué es esto? 7 de junio de 1945. Es porque lo que me dio aquí me dio en número. Pero como ahí coloqué una fecha ahora, Excel me asumió que ahí iba a colocar fecha y me siguió tomando como el dato como tipo fecha. Entonces ahí yo cambio a general. Y miren lo que me aparece acá, otro número. A la fecha de ahora le va a restar la fecha de nacimiento y me aparece un número. Este es el número de días que han transcurrido desde la fecha, desde esta fecha hasta el 2020. Entonces, esta fórmula, si estos son número de días, yo lo que debo hacer es decirle todo este número de días que le dio, divídalo en 365, que son los días que tiene un año. Y damos enter. Entonces mire que aquí ya me da un número más preciso. Aquí me está diciendo, este señor tiene 45.46. Es decir, ya cumplió los 45 y ya se está aproximando a los 6 meses de haber nacido. ¿Sí? Que sería 45.5. Mire que aquí ya me está diciendo, claro, está en febrero. Ya estamos llegando a agosto. Entonces mire que este número ya es un poco más preciso.
pero yo no necesito todas esas posiciones decimales. En el grupo de número hay unos botones que dice disminuir o aumentar decimales. Yo quiero disminuir los decimales y los voy a... o quito los decimales o le coloco un solo decimal como para darme cuenta que esta persona puede estar próxima a cumplir o pasó de cumplir tantos años. Listo, ya tengo entonces la fórmula para la edad de las personas. Entonces esta fórmula, si yo llego y la jalo aquí, me va a hacer el cálculo. ¿Sí? Me va a hacer el cálculo. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta que Pedro García está próximo a cumplir los 10 años. ¿Cuándo los cumple? El 10 de octubre. Está a 2 meses a 3 meses de cumplir. Y entonces fíjense que aquí me resultó la fórmula. Solamente escribí la primera y la jalé para las otras con referencias relativas, porque mire que la fórmula inicial era menos E2 y la siguiente fórmula es menos E3, la siguiente es menos E4 y la siguiente es menos E5. Y así sucesivamente. Cuando yo coloque unos datos acá, entonces sencillamente vengo y jalo la fórmula. O voy a decir, no, es que yo me voy a proyectar a meter 30 clientes. Entonces miren lo que pasa aquí. Si yo coloco otro dato, 45, otra cédula. Estoy inventándome números de cédulas. Y miren lo que va pasando. El parpadeo que va teniendo cada vez que voy dando enter. Eso lo vimos allá en la primera clase. Voy a colocar Manuel Frías. Aquí yo no meto y no escribo nada. Esta es la fórmula. ¿Sí? Me doy cuenta que es la fórmula porque aquí arriba en la barra de fórmulas me dice qué fórmula hay ahí. Aquí ¿qué tengo que hacer? Meter la fecha de nacimiento, 16 de marzo de 1977. Y ya me está diciendo que Manuel Frías en este momento tiene 43.4 años. ¿Sí? Han pasado 4 meses después de que cumplí 43. Eso está bien, que nací en marzo, abril, mayo, junio, julio. Y ahí está. Entonces, pero es que yo no quiero que me aparezca esto en mi tabla. Bueno, eso ya vamos a darle un formato condicional. A esto le vamos a dar un formato condicional. Entonces yo selecciono el rango donde tengo los datos y le voy a dar un formato condicional. El formato condicional está en la pestaña de inicio, en el grupo de estilos. Allí voy a encontrar formato condicional. Abro y digo nueva regla y voy a seleccionar un tipo de regla. Entonces dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. No me sirve porque necesito es que me oculte los valores que no tienen datos a los lados. Entonces le voy a decir, voy a aplicar un formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Sí? Únicamente a esas celdas que tengan ciertos criterios. ¿Cuál es el criterio? Pues veo que cuando no coloco ningún dato, me va a aparecer este valor. Ese valor corresponde a que a la fecha de ahora, o sea, a 2020, le está restando 0 y lo está dividiendo en 365. Quiere decir que estos son los 120 días que hacen falta para terminar el año, creo. Igual después hacemos, puede que les esté diciendo una mentira. Aplica el formato únicamente a las celdas que contengan. Lo que sí es cierto es que aquí los seres humanos, muy pocos pasan de los 100 años. Pocos pasan de los 100 años. Puedo utilizar eso como un validador. Puedo decir que los valores de la celda que están o que son mayores, entonces valores de la celda, o también puedo validar por otros validadores, llamémoslo así, valga la redundancia. El valor de la celda está entre, digo que es mayor que, y si es mayor que 100, o pongámosle 110 porque de pronto alguien puede tener más de 100 años, está bien. Si el valor de la celda es mayor que 100, entonces le digo, dice sin formato establecido, quiero que el texto que está allí escrito me aparezca en blanco.
¿Qué pasa si yo tengo el texto blanco en una celda blanca? Pues se va a desaparecer. Le damos aceptar aquí y aceptar aquí. El texto se desapareció, mire. La fórmula sigue allí, miren el contenido real de la celda. Y la fórmula sigue allí, solamente que visualmente el texto se puso en blanco. O sea, ese 120.6 está en letra blanca. Entonces, si vuelvo y coloco aquí otro dato, 10889 otro número, y voy a colocar Maritza López. Si algún día Maritza ve esto, sabe de quién estaba hablando. Y voy a colocar una fecha de nacimiento. No recuerdo la fecha de mi Maritza, pero voy a colocar que nació el 25 de junio de 1985. Mire que ya me apareció la edad. ¿Por qué? Porque ya no cumplió el criterio de que sea mayor que 100. Mayor que 110. ¿Listo? Este es entonces el trabajo con una tabla. Vamos a colocar por último un formato. Recuerden que la fórmula aquí la escribimos hasta la fila 30. Entonces yo puedo seleccionar el rango completo donde tengo esta tabla, ¿sí? Hasta la fila 30. Selecciono y voy a colocarle todos los bordes. Me aparecen los bordecitos y voy a colocarle a este encabezado, le voy a colocar un color de fondo. Este encabezado también puedo colocarle la letra en negrilla y que me quede centrado. Y así ya me quedó entonces una tabla que está semi automatizada. La única que hice fue escribir la fórmula para que me mostrara la edad. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido, practiquen mucho, devuelvan el video, suscríbase al canal para que les lleguen las actualizaciones automáticas y los espero en la próxima clase en el enlace que aparece allí para la clase del sábado. Recuerde, el sábado 2 de la tarde de 2 a 3. La primera clase que usted ingresa puede hacer un abono voluntario de 5.000 pesos vía Nequi o vía DaviPlata. Las siguientes clases a las que usted ingrese solamente 3.000 pesos por Nequi o por DaviPlata. Le hace la consignación, ya les coloco el número allí también. Que tengan una feliz tarde y que estén muy bien.